Bien, hoy vamos a ver lo que es el método científico y la química. Como ya vimos, la química es una ciencia natural experimental, por lo tanto, todo o la gran mayoría de lo que se ha descubierto en química ha sido por ensayo-error. Ha habido descubrimientos nuevos, aparatos nuevos, y hay cosas que se pueden entender de lo que ya se suponía en la química. ¿Y qué es lo que ha pasado? Tuvieron que buscar, cuando empezaron a ver que había muchos descubrimientos, que había muchas cosas que no tenían explicación, tuvieron que buscar cómo ordenar esos descubrimientos. Y se encontraron procedimientos para no fundamentar las suposiciones o las hipótesis que tenían en suposiciones. Entonces, de esta manera dijeron, pues no puede ser todo puras suposiciones, y hasta que alguien venga y diga que sí. Y lo que se les ocurrió fue empezar a ordenar todo para que cuando se terminaran los trabajos alguien pudiera venir y replicar los trabajos y poder comprobar las teorías que se estaban descubriendo. Y así como fue como se empezó a trabajar en la química de una manera metódica. Entonces, si hablamos del método científico, esa fue la manera por la que decidieron que todo fuera metódico. El método. Entonces, ya teniendo un método, lo siguiente que fue a seguir es un orden. Y ese orden en el proceder de los experimentos es lo que le dio a la química la parte científica. Ese orden y esa manera de replicar las cosas quiere decir que si hacían 2 veces, 3 o 4 el experimento, debería de salir el mismo resultado. Y la manera en que decidieron que se tenían que ordenar las cosas fue teniendo un método y un orden. Lo primero era observar. ¿Qué observar? Pues lo que querías estudiar. Si querías estudiar de qué estaba hecha la madera, pues tenías que empezar a buscar y pensar y tratar de ver cuál era lo que qué es lo que querías hacer con esa manera. Lo llamamos, la mayoría lo llama que la observación es tener interés o el tema al que se refiere. Después tenías que hacer una hipótesis. ¿Qué debemos de entender por hipótesis? La explicación del fenómeno o de lo que queremos estudiar. Si ya vimos al observar qué es lo que vamos a estudiar, la hipótesis nos dice qué es y cómo lo vamos a estudiar. Ya que supimos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, venía la experimentación, que era reproducir el hecho que teníamos pensado. Ya que reprodujimos el hecho, tenemos que sacar algunas observaciones o algunas conclusiones. ¿Para qué? Para poder decir si lo que pensamos es cierto o es falso. Si ya resultó que nuestras conclusiones son acertadas, entonces viene la teoría, que es lo que explica todo lo que ya se hizo. Al tener una explicación de lo que ya se hizo, podemos replicarlo las veces que nosotros queramos y agregarle las variantes que nosotros queramos. Y si todo sale como se tiene supuesto, entonces ya podemos hacer las leyes, que son el resultado de las comprobaciones. Y en química, al primero que empezó a trabajar de esta manera fue Avogadro. ¿Y qué fue lo que hizo él? Empezó a trabajar con las moléculas. Desarrolló el concepto de molécula.
Y si se fijan, de ahí viene el término mol en química. ¿Qué fue lo que hizo Avogadro? Dijo que si un mol o una de molécula de sodio pesaba 23 gramos, llegó a la conclusión que tenía 6.023 por 10 a la 23 moléculas de sodio. Pero al estudiar otros elementos, entendió que un mol de hidrógeno nada más pesaba 2 gramos, pero también tenía 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Y la aportación de él fue que cualquier elemento, si tenemos una molécula, deben de tener 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, cualquier mol de cualquier sustancia, el peso va a ser de acuerdo al número atómico del elemento, pero las moléculas que tengan, no, todos los elementos, todas las moles de todos los elementos tienen 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Y esa fue la aportación de Avogadro y se tiene registrada como la primera aplicación del método científico.